Bueno, acá estamos ante un hecho, buenas noches Darinka, doctora Aviso, Buenas noches. Vanessa, Buenas noches, es Magali. que Jefferson Farfán ha pedido que quiere la tenencia compartida. Doctora, ¿qué es la tenencia compartida? ¿Qué es lo que pretende Farfán cuando la que está criando al hijo y la que está reclamando todos los meses que el padre vaya a ver a su hija, digamos, le estaba reclamando que vivían en un departamento chiquitito? Ella tiene una nueva relación, está embarazada de su nueva relación, se ha mudado a un departamento más grande, su hija tiene un cuarto más grande y hace poco declaró que este señor, que es su actual pareja, está haciendo el papel de padre presente que esta criatura no tenía antes. Bueno, Magali, déjame Eso decirte... podría ser el, digamos, el detonante que ha, digamos, impulsado a Farfán a pedirle ahí a la tenencia Es compartida de la probable, niña. quién sabe qué piensa él como padre, ¿no? Pero de los antecedentes que tenemos, que no hay un régimen de visitas que él cumpla, tampoco hay pues una ¿No tiene pensión régimen de alimentos visitas? fija. No, es lo que yo he estado siempre pidiéndole, bueno, mediante abogados, a su abogada y nunca quiso pactar un régimen de visitas. Después que tú lo, Ni conciliar, después ni que tú lo régimen. denunciaste públicamente, ya él dejó de ver a tu niña, solo en algunas ocasiones. Solo en algunas ocasiones especiales, que fue para Navidad, bueno, que pasaron algunas horas juntos, pero no ha sido que mi hija se haya quedado en su casa, o sea, que conviva con él, no tiene Entonces, esa todos afinidad. estos factores, Magali, van a priorizarse. Aquí estamos hablando no de la señora, no del señor, sino de lo que interesa como fin superior del niño. ¿Qué es lo más conveniente para la menor? Por ejemplo, si hablamos de que él plantea una tenencia compartida, vamos a establecer cuál es la distancia entre los hogares de ambos padres, porque la niña se prioriza estar yendo y viniendo. ¿Qué es lo que él propone en el concepto de tenencia compartida? Recuerda que la ley 31.590 desde el año 2022 establece que la tenencia compartida es la ley general y más bien la tenencia absoluta es la, digamos, excepción a la regla. Claro, pero la tenencia compartida puede leerse de diferentes maneras. Puede ser, yo me quedo con la niña una semana, yo me quedo con la niña 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿no? Se dice Y en tú 6 igualdad, meses. en igualdad de tiempos para el padre y la madre. Pero ¿por qué no podría prosperar? Lo digo yo, desde mi punto de vista. Porque hay divergencias entre los padres, fricciones, incompatibilidades. Ni se No hablan. hay una buena ¿Se hablan? relación, no se hablan. Nada. Entonces, ¿cómo van a poder coordinar el recojo? A ver. Será a y en través esto de yo una le voy a abogada, decir pues algo. como es ahora, ¿no? Y eso es un gasto, porque ahora una demanda tengo que ahora ocasiona gastos. Entonces, yo ya vengo gastando desde antes con todo este tema de la violencia, de tema de alimentos. Tengo que gastar con el abogado y ahora un caso más que me asienta. Bueno, él está acostumbrado. Ahora, Acuérdate cómo ha tratado a sus otras mujeres, ¿no? Recuerda eso que sí también está las claro. probabilidades de que la menor pueda permanecer con él largos tiempos o duraciones de meses es poco probable porque ¿Por él qué? no tiene un régimen de visitas cotidiano, no es un padre interesado, según me refiere la madre, no es tampoco un padre presente en las actividades del colegio. Entonces, digamos que todos estos aspectos, Magali, se van a evaluar. Es por eso Por que hace ejemplo, un él momento no se hablábamos. comunica con videollamada por su hija, Nada. no la llama, no la lleva a tu casa y la saca a comprar un chocolate, la lleva al parque. Es que le basta con solo verla el día que se coordina y la devuelve y quedó. O sea, y su fotito pues para las redes sociales. Por eso es, Eso. Magali, que el juez en la admisión de la demanda, en esa resolución Sí, que debe porque ha ser la número admitido a 1, trámite la demanda que de admite tenencia. la demanda, la admisibilidad, dispone un equipo multidisciplinario que deberá empezar a funcionar con visitas inopinadas, por ejemplo, de la asistenta social al domicilio de ambos padres, porque quieren ver si el ambiente es sano, cuál es la infraestructura, en qué ambiente la ¿Ya menor fueron se va a ¿Ya desarrollar. fueron a visitarte a ti? Llegó un asistente social en el departamento donde yo vivía antes, donde fuiste tú. Yo ya no vivo ahí, pero me avisó en recepción, entonces me han pedido que renueve mi dirección y todo para que puedan la actualice, visitarme, ¿no? que la actualice. Ujú. Pero, o sea, yo recién ahí me quedé en shock porque no sabía nada sobre esta demanda. También se han pedido evaluaciones psicológicas de ambos padres, supongo. Por supuesto, porque quieren saber cuál es el estado del padre y de la madre para tomar una decisión oportuna y favorable para la menor. Quiero que sepas, Magali, que esto de las tenencias compartidas ha sido muy observado por los conocedores del derecho y la doctrina, porque pensamos, y yo también lo pienso, que es
como ponerles un ring de box a los padres, más del que ya tienen en las desavenencias por haberse separado. Si no se comprendieron, si ya no hacen vida en común, si no tienen una unión armoniosa, ¿cómo vamos a pretender que ahora que establecen una tenencia compartida como la ley general que se va a aplicar, se vayan a llevar bien cuando va por la niña? Esto va a fomentar más divergencias. Y te voy a decir otra cosa, las diferencias que hay entre ellos se han llegado a judicializar porque tienen denuncia por violencia. Entonces, esa violencia, que ya incluso, me informó la madre, tiene medidas de protección, va a ser considerada también por el juez que resuelva esto. Y el fiscal de familia, que es parte aquí, va a intervenir para salvaguardar los derechos de esa menor. Aquí no son papá y mamá, es lo más favorable para la niña. Claro, el interés superior del niño. Así es. Darinka, pero tú en la nota que hicimos antes de hablar aquí, tú decías que tienes cierto temor de que tu niña vaya a quedarse en la casa del padre por las cosas que allí pasaron. Sí, ha sido expuesta a una denuncia, todos lo saben. Entonces, para mí no es un lugar como ni para mi hija, comenzando de que no es un papá presente y que viven, hasta donde yo sé, hasta donde yo he ido, personas, amistades. O sea, no es familiar, no es un ambiente familiar. Eso también se va a priorizar. Con quién vive, quién se hace cargo de las labores domésticas, quién, cuando la menor, en su pretensión, que es que esté en su casa por meses, va a encargarse de los cuidados, de llevarla al colegio, de asearla, Una criatura de cuidar necesita, su ropa, necesita de hacer mucho tareas. cuidado. O sea, no se trata de simplemente soy el papá o soy la Claro, mamá y pero quiero que ¿quién esté le va a hacer la conmigo? lonchera? ¿Quién la va a vestir? ¿Quién la va a Recién acostar? ha cumplido 3 años ¿no? y es una niña. ¿Quién le va a Hay que entregar? cuidarle No las puede contar bien, partecitas cuidado moral. Claro. Recuerden, Para eso es lo poder más limpiarla. importante. Magali, más que quién la va a llevar, le puede poner movilidad, le puede poner una nana. Pero tiene ¿quién va a lavadora. cuidar a esa niña, ¿Quién su va a cuidar? integridad? Su ¿Quién va a integridad? velar por la evolución moral, ¿no?, de esa menor? Porque la moral se da en casa. Los cuidados de una niña, mujercita, son mucho más delicados. Así es, así Eso no lo es, puede hacer así un es. papá. Estemos aquí o en la quebrada de la Ají, quiero que sepan que hay cosas Hay que el papá cuidar no mucho. va a poder ¿A hacer. quién dejas entrar a tu casa? Pasan muchas Las cosas. tragedias todo lo pasan hemos en visto. cuestión de segundos. Exactamente. Y más las con desgracias por- antecedentes, ¿no? Exacto, Si hay más con esos antecedentes. que ya en ¿Qué el tipo lugar, de gente entra a tu casa? parece que hay ¿Qué muchos, tipo de personas? Si eh, se liba licor, no se liba licor, ¿qué más pasa? Una criatura de 3 años puede ser una víctima fácil de cualquier persona. Se sabe que a veces los principales abusadores de niños son la gente más cercana, los el amigos, el enemigo está en compadre, casa. el vecino, el tío, etcétera. Ahora, ¿no? eso es algo que se va a tener que considerar y que el equipo multidisciplinario, la asistente social, lo va a evaluar. Pero Yo quiero- los temores Ajá. de Darinka sobre la seguridad de su hija, su Eso es integridad, lógico, como cualquier eso madre. ella la tendría que decir a un juez y tendría Es que que ser ella tiene que considerado. responder esa demanda. Yo le di algunas pautas con el respeto de su abogado que tiene que tener en cuenta para responder. En Aquí esa no se trata casa, de en esa atacarlo a casa él, no hay ¿ah? una discoteca, creo. Ha ¿Un sido búnker? expuesto, hasta en la venta creo que habían puesto esa casa de un búnker. Claro, si hay adultos... Bueno, pero de repente ella no está viviendo ahí. Mira, Magali, si hay adultos que se la pasan libando de francachela en francachela, llegan chicas, hacen reuniones, eso es lo de menos porque es su vida, él es un hombre mayor y sabrá lo que hace con su casa. Pero el ambiente es favorable para el desarrollo de la menor, eso es lo que va a ver el equipo. Y yo quiero decirle a Darinka que no vea al equipo multidisciplinario como un enemigo. Ellos son las herramientas periféricas de las que se vale un perito de peritos, un juez para tomar una decisión. Porque el juez no puede ir a evaluar psicológicamente a la niña. Seguramente va a pedir hablar con ella, porque en las audiencias de tenencia se pide escuchar a los niños. A los niños Pero a se los les niños de escucha, 3 años se no les lo escucha, creo. ojo, se En les mi caso, escucha. no. ¿Sí? No, A los ¿En tu niños caso? se les A escucha ver, y a los adolescentes se les considera. A ver, Vanessa ha peleado mucho Sí. tiempo con Tomate, hemos Sí. sido todos testigos de Sí, cómo se peleaban que me por, llenabas de- por la tenencia, por los días de visita y no visita. Sí, Se a hacía- mí también me daba miedo dejar a mi hija, peor que porque, cuando no porque tienes a esa ti te daba- comunicación. a ti te veía con un nuevo novio y te esperaba ahí y Sí. te hacía lío en la puerta de tu casa. Cuando todavía estaba de la edad de su hijita de ella, cuando estaba chiquita, así que tienes para rato, déjame decirte, si es que no pueden arreglar como Pero ustedes, padres. ¿qué tenían? ¿Tenencia compartida o no? Él me hizo una demanda por tenencia compartida, pero felizmente no la ganó. ¿Por El qué? juez me dio la
la razón a mí, porque él es una persona que trabaja, por ejemplo, también de noche, en discoteca en discoteca. En ese tiempo, de repente, él podía llegar tomado. Habían músicos, ¿no? Que llegaban a su casa, dejaban los instrumentos y uno, como Claro, la tú vida de dices, noche, claro, ¿no? La bohemia. para mí era horrible, porque yo no tenía tampoco esa comunicación con Carlos, en saber mi hija está bien. Era horrible porque Claro, hasta tú no bloqueada me puedes en la tenía. noche llamarlo, en el caso de No, Darinka, no. a ver, Jefferson, ¿cómo está la Porque me bebé? ¿Está imagino que durmiendo? se ¿Ha tienen comido? bloqueados, seguro. No, y se si les no da tenemos ahí. comunicación Ustedes para no nada, hablan. ¿cómo podría saber de mi hija si estás bien? Que ese es No. otro punto, Magali. Yo no entiendo, yo particularmente te digo como abogada, yo no acepto que mis clientes se distancien ni de la madre ni del padre, sea cual sea el caso, para las decisiones de visitas o de tenencia. Yo no me presto para estar yo de inquisidora como abogada azotando a la otra parte. Eso no es ético ni es moral en los abogados. Los padres siempre tienen que hablar y ponerse de acuerdo, Magali. Tendrían que. Y No debería sé de por ser qué una tienen que regla, hablar. un protocolo No sé por qué establecido. los jueces deberían de instruir a los padres de que Conversen, conversen, es lo mejor. no de que hablen a través de abogados. Habla con mi abogado. Oye, tú no tuviste un hijo No, y el con el abogado abogado. cuando lo llamas, porque me ha Conversación de tocado, abogados se no pone te todo muy atiende. frío, todo es muy tajante, hay resentimientos, hay cólera, todo, pero tiene que pensar primero en la criatura. Claro, y si por ejemplo, doctora, él le pone una nana, él dice, ya pues, yo no tengo tiempo, yo soy un hombre que trabajo, salgo, pero en la casa la va a cuidar una nana. Bueno, presumo que la intención que tiene él al plantear o demandar una tenencia compartida es pasar tiempo de calidad con su hija. Y si el fin no es ese, sino simplemente es privar de tiempo a la madre con su hija para castigarla, ese tipo de ánimo procesal se va a evidenciar. Porque aquí va a haber mucho par por rebanar, Magali. En tu caso, déjeme ver la similitud. A ti Tomate, por ejemplo, te quería quitar a tu hija Y cada vez también que tú reducir tenías... los alimentos al mismo cada tiempo. vez que tenías algún nuevo Sí. romance público. Sí, en ese momento sí. Era cada vez eso. sea, el Porque no móvil le de veo pecho. otra razón. Y aparte también era, ya te quito, hacemos la tenencia compartida y ya no te doy un sol por la bebé. Claro, esa es otra cosa porque acá veo que dice pretensión accesoria de variación en la forma de prestar alimentos. ¿Eso qué es, doctora? Es que, ¿qué es lo que él quiere? Quiere disminuir, no, perdón, es una variación en la forma, la que forma presta. de prestar Me alimentos. contaba la madre de la menor, Darinka, que él pasa la pensión mensual, ¿no? Hay una suma mensual y la deposita en una cuenta seguramente En mi cuenta. en una cuenta privada. su cuenta. Ya. La formalidad de ley es que se aperture una cuenta en el Banco de la Nación para que mensualmente y de forma adelantada él haga los depósitos. Esa es la variación de la forma en que presta. O sea, ya Como no que quiere, también- ya no quiere depositarle o en su también, cuenta si él personal. fuera o la persona es el padre obligado, porque también puede ser la madre, ¿no? A pasar la pensión, está en planillas, esa variación de la formalidad podría plantearse para que se haga el descuento directamente por el empleador, por planillas y lo depositen en la cuenta. Esa es otra formalidad. O sea, no es que Ahora, le vaya a ahí para que- disminuir la No, mensualidad. si él hubiera puesto una variación en cuanto al monto de la pensión Ah, de ya. alimentos, pero Yo no. algo que hice público es de que iba a hacerle un juicio de alimentos. Entonces, ¿Tú? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando quise matricular a mi hija y le hicimos a llegar a la abogada de lo que se estaba realizando, la matrícula y los gastos, le solicité un permiso notariado a la vez para poder inscribirla y me puso en el permiso que yo era la responsable económica. Entonces yo creo que yo ahí me da a entender de que es por dinero, o sea, lo que me está haciendo. Es para no dar más o Si tú me permites O disminuir. sea, explicarte- ¿cómo? Él te puso en el permiso notarial Que ella se hacía responsable de pagar el colegio. Ujú. Pero eso es obvio, pues, el abogado se lo tiene que haber asesorado y es correcto, es legal. ¿Por qué? Porque la pensión de alimentos contiene salud, educación, esparcimiento, ta, y ta. Y ella tiene una pensión que si ella hace su liquidación de gastos mensuales no le alcanza. Entonces lo que yo le he dicho es que hable con su abogado para que haga una liquidación de alimentos, refleje lo que gastan, porque no es de que te doy esto en efectivo, pero aparte te pago el colegio, te pago esto y te pago lo otro. No, Magali. Ese es Como un no- error que yo también cometí, que legalmente ahora te todo lo tiene que digo, estar que contenido. podrías Como no hacer. tenemos algo, digamos, Escrito. escrito, Es que ella no claro. lo ha formalizado legalmente y ese es el problema, pues cuando tú te separas, lo primero que tienes que hacer, y es lo que yo recomiendo, inmediatamente iniciar una demanda. Si usted no tiene para un abogado, puede recurrir a un abogado de oficio. Está el Claro. Plan Aurora, programas del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer, que asisten Pero a mujeres bueno, que tú no ahora tienen, tienes un los compañero recursos. de vida, el padre de tu futura Sí. hija, que supongo que está a tu lado apoyándote en esto. Y lo ha hecho desde que está conmigo. O sea, ya escribimos a la bebé, ya hemos hecho todos los pagos correspondientes. Lo único que
le pedía era que él, como padre, tendría que ser partícipe también de su hija, ¿no? Porque así tenga mi pareja o yo tenga la... O sea, tu pareja actual está asumiendo gastos de apoyando colegio de tu hija. bastante, Por sí. eso que cuando haces la conciliación, lo mejor es hacer una conciliación, no sé, si el bebé está muy chiquito, hasta el máximo los 3 años, ¿sabes qué? Hacemos la conciliación hasta los 3 años. Y luego a los 3 años Volvemos a hacer otra. Eso es algo que yo no hice hasta el día de hoy. Estoy con la misma, por ejemplo, mensualidad desde que Emiliana tiene 6 meses y los gastos no son iguales. Claro, pues. Pero o sea, ojo, va ahora, variando conforme yo le invité a crece, Pero el ojo, no es colegio, necesario anunciarlo en el acta de inscripciones. conciliación, te lo digo Ahora, como yo le invité a conciliadora. conciliar y no hay Pero no hay escúchame, ningún tipo de conciliación. en tema de familia, y lo hemos hablado antes, Magali, no existe cosa juzgada, ni aún por Ya. conciliación que se considera una sentencia firme. A los 6 meses de haber conciliado, tú ya puedes variar esa conciliación, sea por régimen de visitas, por tenencia o por pensión de alimentos. Ahora, si se ha judicializado, tú también, conforme se acrecenten los gastos de la evolución de la menor, puede solicitar una variación o aumento de esa pensión. El padre puede pedir una disminución. Supongamos que el padre pues sufre un accidente y mutilan O una de pierde sus el piernas trabajo, y ya no claro, juega. claro. Dios no quiera. Eso también le deben hacer a Entonces, los papás, ¿no? Si tú sabes que tu hijito está creciendo, tú sabes que los gastos van aumentando. No es que uno se quiera quedar con Sí, la pero esos son los mensualidad, menos, no. Esos Pero son los menos. yo la no mayor- conozco- Sobre debería todo ser cuando así. se separan de la madre y Ese cuando es el tienen tema, problemas con la madre. que parece que la guerra fuera forma de entre nosotros. presionar, la forma Es de una guerrear venganza, es, nada más. es el lado dinero. ahora, económico. Darinka fuera de cámaras me hacía algunas consultas, unas inquietudes, y una de esas es la obligación alimentaria, que es muy importante tocarlo. Esa pensión de alimentos, ¿cómo va a quedar en la tenencia compartida? ¿Cómo Él se gana hace en más la que tenencia ella. compartida? La tenencia compartida se fija este tiempo contigo y este tiempo puede con ser él. 15 días Y con yo- la mamá, 15 días con el papá. tiempo que está medio contigo- año contigo, medio año Claro, conmigo. pero de yo, diferentes la maneras. persona que lo tiene asume todos los gastos en ese momento. Por supuesto, asume Entonces sus ya gastos. no te no, doy- No, a ver, sí. Exactamente. No, no confundamos un poco. Vamos a hablar del tema legal. Si él tiene una pensión de alimentos establecida por conciliación o por vía judicial con los operadores en los juzgados, Que no lo haya aún. no se va a variar esa. No es de que ahora pasa el 50%, no. Él va a tener que pedir una variación de esa pensión de alimentos después en otra demanda. ¿Por qué? Porque la tenencia compartida no se va a pronunciar sobre si disminuye o no la pensión, Magali. Nunca Solo van a ir van a- contra los intereses de la menor. Solo va a marcar el territorio que va a tener la menor con el padre y con la madre. Pero ojo, acá viene algo muy importante que dispone la misma ley de la tenencia compartida. Si se da la tenencia compartida y hay diferencias entre lo que gana un padre y una madre, el padre o la madre que gana más tendrá que compensar eso. Yo se lo explicaba con pelos y señales, piedritas, rayita para la suma. Supongamos que él da 10,000 soles, supongamos, yo no sé cuánto da. Y ahora hay tenencia compartida. Pero él gana, para dar una pensión de 10,000 tiene que ganar bien. Y ella gana pues un sueldo mínimo porque es asistente de secretaria en un consultorio médico. Ya. O sea que ella va a tener que renunciar a esos 5,000 y más bien ella aportárselos. No, no es así. Se llama compensación. Bien complejo. ¿Ya? Y esa diferencia tiene que ser compensada, valorada por el juez de suma, resta, división. No hay más. 2 más 2 son 4. No es de que te vayas a quedar tú obligada a pasar Claro, a otro. el pero otro ahora por lo 50%. que vemos, o sea, Darinka tiene un nuevo compañero y nos pasa a muchas mujeres que los padres biológicos a veces se olvidan de la mantención, se olvidan de los gastos que necesita su hijo, se olvidan de la parte más importante que es la parte de relación interpersonal con sus hijos. Se olvidan de eso. Y ahí a veces entra otra persona a tallar en la vida de la madre que cumple esa función, que de amoroso, de generoso y de alma buena, porque hay hombres que cuando se enamoran de una mujer la asumen con todo. Con todos sus ¿ya? hijos. Con todo y asumen Es lo a que esa se llama una criatura. familia ensamblada. Exactamente, y hay hombres que lo asumen, hay hombres que tampoco no asumen, porque acá el machismo en este país No, es terrible. es que pero hay el hombre hombres que realmente que te nunca ama, van a ser el hombre padres. que realmente te ama Te acepta con todos tus te hijos. acepta con tus hijos, con tus 3, 4, 5 Sí, hijos. pero no lo solo que se tengas. trata de aceptar. No solo se trata aceptar, de sino- cumplir ese rol. Exacto, de y de no cumplir sentir el que rol ellos de le pa- hacen el favor de estar en la casa para llevarla a la universidad, al colegio o para Exactamente. sostener el teléfono. Pero el sí hay cable. algunos, hay casos algunos, los menos, excepcionales. Magali. Hay casos excepcionales. Yo siempre digo que a mí me tocó Hombres vivir son hombres. una situación así, donde mi esposo, mi segundo esposo, fue, digamos, hizo el papel de padre en toda la amplitud de lo que la palabra Qué padre afortunada. significa para mi hijo.
No, Muy y algo- afortunado. y algo ¿Tú que a mí piensas me que tu encantó- pareja es... Y algo a mí que me encantó, que eso quería rescatar, era que el día que yo me enteré y estaba en shock, porque puse hasta a llorar del miedo, él me dijo, tranquila, que si hay que afrontar juicios legales y que si él quiere mover dinero como él lo hace siempre, lo vamos a tener que hacer, porque esa niña, nuestra hija, porque él le dice Ay, qué nuestra hija, bonito, me parece bien que la tiene que asuma vivir como- en un lindo. hogar con amor. Y a mí me tocó mucho. Obviamente. Qué lindo, qué lindo. Pero eres afortunada, pues. Todavía que un- eres joven, no te destruyas. Hay mucho Y linda. camino todavía por andar. Y lo que te toque de aquí en el futuro como mujer de leyes, te digo, va a ser con la entereza y la sabiduría que obre de las experiencias amargas que has experimentado tan joven. Dale gracias a Dios que te pasó joven para hacerte fuerte y saber cómo es la No, y es realidad algo de que esta tengo que jungla afrontar de vida. ahorita, que siendo estando embarazada, o sea, él es Más una difícil persona todavía muy porque mala. está súper sensible. Claro, claro. Ya tú pasaste un embarazo bastante fastidioso. Sola. ¿no? Sola, ¿no? Pero Afrontando ahora hasta que también, estás él teniendo acompañada... el dinero, ha podido también brindarle del embarazo a su hija una comodidad y nunca lo hizo. Se Bueno. llama principio de proporcionalidad en el derecho de familia. Pero esas cosas, por ejemplo, esos detalles, supongo que un juez de familia con criterio tiene que valorar todo esto, porque la historia de ellos es ampliamente conocida, ha sido mediática. Entonces yo creo que un juez tiene que valorar todas esas pruebas, ¿no? Y no ¿Sabes dejarse qué, Magali? atarantar porque es fulano o es mengano. Ese es el tema. Se endurecen mucho. He visto jueces que se endurecen tanto de corazón, que son un número de expediente y nada más los chicos. Yo creo que hay que concientizar más a los operadores de justicia para que se toquen el corazón cada vez que ellos enfrenten un caso de estos, no porque sea Darinka, no porque sea el señor Farfán, sino porque es la niña. Claro, porque puede parecer, digamos, un operador de justicia, para llamarlo de esa manera, machista, que dice, bueno, pues tú ya vas a tener otro hijo, que tu hija se vaya con su papá. Son bien ¿No fríos, es cierto? a veces sí Magali. son Puede bien pasar, fríos y bien porque es la Magali, mentalidad sí. que Yo me he manejamos. enfrentado a un juez defendiendo a una menor porque la mamá pedía 250 soles del plan de cable y wifi que tenía la niña, que tenía 8 años para el colegio, tenía que hacer tareas, ver YouTube, ver televisión por cable, ¿no? Es lo que hacen todos los niños. ¿Y sabes lo que dijo ese juez? ¿Pero cómo pagas tanto? ¿Y cómo pagas tanto de luz? Yo no pago eso. Y en mi casa viven 4 personas. Tú solo vives con tu niña. ¿Cómo vas a pagar tanta luz y tanto cable? Así trato a mi cliente. Y yo le dije, mire, señor juez, primero evalúe el distrito en el que usted vive y en el distrito que vive ella. Exacto. Primero, el nivel de vida de ella, porque tal vez usted tiene un plan básico, porque no para en el juzgado, no para en la casa. La niña, en cambio, tiene que tener canales de niños, tiene que tener canales de entretenimiento, Pero además, canal ¿qué Disney, clase canal de Fox. padre igual. también sería ¿Qué clase esa de padre persona? será ese administrador Claro. de justicia? Es ¿Te que das sí cuenta? hay. ¿Cómo era Tomate contigo? Mira, Tomate me Antes, dabas- ¿no? Porque ahora claro, veo ahora que se sí llevan estamos bien, pero ahora antes. algunas veces ya me ayuda un poquito más con Emiliana y todo lo demás cuando le... No siempre, pero sí. Pero cuando antes Tomate- los no. conflictos eran, a Era- cada rato tú parabas aquí en este Sí, programa. es cierto, pero con el tema de alimentos, o sea, me lo quería reducir, pero él nunca me lo quitó. O sea, igual hemos tenido en el transcurso de las demandas, eso nunca me lo quitó ni nada, pero sí me lo quería reducir. Pero tenían Y ahora eso de que él- iba a tu casa a tratar de sacar a la niña y llamaba a Sí, las cámaras porque tú no se lo exacto, querías sí, dar. pero yo no se lo quería dar porque algunas veces venía cuando se le daba la gana también. Y ese era el tema. Mi hija le esperaba lista y todo. Ahora. Tomate es un buen padre, pero el tema en ese momento era, más que todo, es una pelea Personal. entre nosotros. Sí. Y que en ese momento pagaba pato mi hija, ¿no? Pero que hoy por hoy, felizmente, Es gracias muy a Dios, está importante bien. algo, Magali, que estamos dejando fuera de este tintero. El síndrome del niño apaleado. ¿Qué es eso? Como te tratan a ti, tratas tú a tus hijos. Hay que evaluar que de dónde viene ese tipo de normalizar que no le des a tus hijos, si tu padre también te abandonó, si tu padre fue indiferente, Pero creo que si sí. tu padre fue maltratador, se que repiten al los contrario, patrones. Pero ¿ah? creo Debería que ser. justamente el verdadero valor de una persona está en no repetir los Exacto. patrones. Pero eso en se que llama si a ti te sabiduría. golpearon, tu padre te golpeó, tu madre te golpeó, tú no vas a golpear a tus hijos, porque buscas la manera de cambiar ese patrón. Pero es que los si a niños ti no lo no te buscan dieron un solos. sol, si a ti te abandonaron a la Estudiar suerte y que tu todo. madre te mantuviera, tú no vas a hacer lo mismo con tus Y en hijos. el Eso caso- se llama y en el formación. caso de él, ha sido Porque los expuesto niños de no lo cómo hacen vivió solos. su propia madre. Los niños son el producto del padre y la madre.
Magali, juntos o distanciados. Si una madre Pero no le creo inculca justa- al hijo Pero los tampoco valores de ser justifica. buen Pero padre, la madurez, creo, claro. las personas crecen, maduran, y creo que no vas a pensar como pensaba tu mamá o como pensaba tu papá. Exacto. pero Creo la que madurez es el justamente reflejo de la tu instrucción, madurez y de el tu crecimiento preparación. personal Y las de la experiencias persona. que ella ha tenido con hijos, porque no es una persona inexperta. Pero en- estos bajos actos de negarle el pan a un hijo reflejan la inmadurez, la falta de preparación y la ignorancia. Eso es más en un tema entre ellos, creo yo, no por la niña, entre ellos. Sí, yo creo que son cosas no resueltas Sí, de entre ellos ellos, dos, sí. que a veces las Digo, por experiencia, exparejas sí, tratan de, digamos, Manipular las manipular cosas de esa forma, o de ¿no? castigar a la O otra de tener persona. una represalia, ¿no? Claro. Por eso es que el día de hoy también se ha innovado mucho en la administración de justicia, en nuestro sistema judicial. El día de hoy tú puedes denunciar por denuncias calumniosas, ¿no? También. Porque había mucho que me hizo, que es así, que esto, que el otro, y vuelve que tuerce. Y Si ahora, no, cualquiera estuviera si denunciando. no prosperan demandando. esas denuncias, sobre todo las de violencia, después tú puedes denunciar por denuncia calumniosa, Magali, ¿no? O por Bueno. violencia judicial También también. lo que le genera a ella, ¿no? El gasto de abogados. Pero de no solo eso, yo creo que en Gasto emocional. el embarazo, el justo como el ella está estado en el ahorita. que está, Exacto. ¿no? O porque estás distraída, estás estresada, y cuando estás esperando un bebé y tienes una niña pequeña, no puedes estar transmitiéndole ese nivel de presión y de estrés, ¿no? Creo Ni al yo. que está por venir. Ni al que está por venir, ni a la que ya tiene. Impertinente, imprudente y falto de tino, Sí. una demanda en el estado que ella se encuentra Hay y que ser- viniendo hay de que un ser- cuadro emocional tan, pero tan expuesto. Yo creo que ella es una persona que debe ser considerada por su estado de gestación en estado vulnerable, al igual que la niña. Gracias a Dios. Bueno, tenemos ellas un tienen Ministerio de la medidas Mujer, protección. ¿no? Creo que se defiende, se supone, a personas La en verdad, estado la vulnerable. verdad es que cuando yo metí mi denuncia de violencia, gran apoyo no tuve. O sea, El sistema no funciona, Magali. ¿Ya? Desgraciadamente. Bueno, doctora Aviso, muchísimas gracias por Gracias. habernos aclarado este panorama. Gracias, Vanessa, por haber contado, porque tú has vivido en carne propia Sí. este tipo de denuncias. Y bueno, Darinka, te deseamos que ojalá te encuentres con alguien que sepa administrar la justicia, ¿no? Y que no juzgue ni por las apariencias, ni por el dinero, Eso es lo ¿no? principal. Ni desde el machismo. Y que intervengan abogados probos y morales con ética. Ojalá, ojalá. gracias.